basada un poco en la residencia que tiene en Italia, ¿no? Pero tenemos la suerte también, no solamente estar en la vida, sino con Angie, que muy pocas veces en la vida de la guiada, pero acá tenemos el lujo de que esté acá también para ver nuestra resolución. Ella también lleva mucho tiempo fuera y tiene una visión bien contemporánea. El trabajo de él es súper contemporáneo, el formato, el trabajo, el soporte, el tipo de montaje, ¿no? Porque cuando estábamos hablando con la escuela de la museografía simplemente no quise marcar las obras. O sea, este tipo de papel pegado contra la pared también dice mucho de su trabajo y de su proceso. Pero bueno, nos dejamos y después unas preguntas. Bueno, realizando esta, ya. Yo creo que voy a empezar por la pieza de Loreto, porque en cuestión de tiempo es la más antigua de las obras. Esta pieza la construyó en 2017 y que da un poco el impulso de esta relación que tengo con la información. La pieza en general es, al principio era como concepto una forma de mapear un espacio a través del tiempo. Y ahí fui añadiendo esta capa de, bueno, esta idea de poner, tapar pedazos de información como una forma de darle una pausa. Y tiene que ver con un concepto que trabajaba que era sobre la pasividad del consumidor ante la información que uno recibe en la prensa y sobre todo toda esta serie de propagandas que uno consume casi inconscientemente. Entonces, bueno, partía un poco de ahí y el grupo de obras todas son de Río de Janeiro. Entonces, lo que he hecho es tapar ciertos fragmentos, ciertas partes de la información, como una forma también de generar una composición a través de descanso, y funciona de una forma inversa a lo que sería, no sé, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo intencionalmente es darle un espacio de libertad al espectador a través de este descanso, mientras que, no sé, sería un impulso contrario, no de es una censura, donde se usa esas cosas de letal para tapar la información, pero el impulso es de constantemente. Acá lo que intento es rescatar o sacar al espectador de su pasividad ante esta maquinaria de información. Partiendo de eso, yo fui después investigando más sobre conceptos de información que ya en 2018, 2019 comenzaban a ser muy comunes, como esta overlap, que viene un poco de esta idea de que cada uno vive en su, ¿no?, una especie de burbuja, que antes se trataba más como, no sé, como cuando uno analiza la población de un espacio y ves, ok, cada uno vive en su zona, todos consumen una cierta información y se subdivide en grupos. Entonces eso, en la época de la información digital se extrapola esta idea de que ya cada uno consume su información y consume, se retroalimenta de solo la información que esta persona quiere consumir y crea su propia burbuja, ¿no? Entonces es un término que viene de, no sé, una cuestión estadística y una cuestión y se traslada hacia esta idea de información, y ya de ahí aparece el término que es la Wonderlab, que sería 2018 con la elección o 2016 ya con la elección de Trump, y después 2018 en Brasil con la elección de Bolsonaro, se extrapola como una forma de nueva realidad. Entonces, a partir de eso yo me planteo la idea de qué cosa es la verdad, y planteo como proyecto esta serie lo que vendría a ser esta serie de pinturas que se llaman falsa ruptura, que viene a partir del término
que es breaking news, es un término muy usado en el mundo anglosajón o en la prensa en inglés, que vendría a ser última hora. Y la idea de que esta ruptura o esta especie de información es un poco siempre superficial y que es muy difícil de comprobar. Entonces, el proyecto trata de hablar sobre cómo uno se encuentra entre dos realidades, la realidad que se puede ver con los ojos y la realidad que está un poco virtual, pero al mismo tiempo trata de ver sobre la idea de cómo uno ve o cómo uno puede plantear esa búsqueda de la verdad que uno ve en la pintura, en la pintura sobre todo de naturaleza y cómo plantearla en un momento contemporáneo. Entonces yo empiezo el proyecto y me voy a esta residencia en Islandia, en la residencia NES, y me pongo a dibujar escenarios de la naturaleza, ya sea el agua, el pasto, no sé, la montaña, y ahí saco algunos fragmentos de dibujos y los mezclo, los junto con fragmentos de dibujos de memes, ¿no? O de noticias falsas o noticias sensacionalistas del mundo virtual. Y hago una serie de pinturas acá que, por ejemplo, puedo detallar como alguna, como esta, también un fragmento de una escena que es una foto de peces muertos, de los cuales se hacía mucha como formas de interpretación, si era una cuestión bíblica, pero son esas noticias que se vuelven virales, que eran aparecen estos peces muertos en una costa, una playa de Sao Paulo o de Brasil. Y bueno, al final todos estos son probablemente la noticia de contaminación, pero todas las respuestas que se daban. O este de acá hay un pedazo de un producto de una mantecola de extraño, que en ese momento era una persona que fue asesinada. Las investigaciones sobre su muerte eran imposibles de reportar toda una serie de manipulaciones de gobierno en ese momento. Y bueno, es un poco también esta idea de cómo se trata y cómo encontrarla, es difícil encontrarla. Después, esta pieza era sobre una noticia de una persona que se disfrazó de su hija, una máscara de Hebe, que intentó escapar de prisión. Y la noticia era casi muy difícil de percibir si era verdad o no, porque era algo muy difícil de leer. Después, algunas noticias como, por ejemplo, esta se basa en un poco que a mí me llamó mucho la atención, que era cuando estaba Franco en el gobierno hacía estas acciones donde, por ejemplo, la trayectoria de un huracán. Y entonces todo su equipo le decía, no, el huracán va a pasar por aquí. Y entonces decía, no, va a pasar por South Carolina. Y entonces era un Charlie hizo una imagen donde dijo, todo su equipo decía, no, pero eso no va a hacer. Entonces después se volvió viral y relata justamente esa idea que yo utilizaba mucho de crear una noticia viral y falsa para tener un miedo y generar un efecto. Y al final esa era la trayectoria y ese era un poco lo que hizo así con el Charlie, con su mondejo. Después, bueno, acá hay elementos que se mezcla, no sé, una construcción, una montaña, pero en general todas estas pinturas tratan de una especie de paisaje mental contemporáneo. Y bueno, se complementan un poco los dos trabajos, porque unos como que sacan información para ponerla encima de la niñeza de arte, tapa un poco de información para el efecto.
en una galería, ¿no? En una situación como esta. Y en el caso de su obra, me parece sumamente interesante, apropiada, porque todo lo que tiene que ver con lo que es los estudios de imagen actuales que están habiendo con respecto a analizar esa imagen que va más allá, esa transimagen, ¿no? Que está basada en la sobresaturación de información, ¿no? Y también en cómo las personas crean su realidad o aceptan una realidad impuesta, o cómo los medios de comunicación tienen diferentes tipos de estrategias para poder trabajar la información hacia el público, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, en términos de uso de imagen, sobre todo cuando estamos viendo procesos de banalización de la imagen, cuando la imagen tú ya no sabes si algo es real o no, es fake, que se convierte en este break para esta exposición, en esa invisibilización de lo real, es decir, cómo yo tapo los hechos reales, ¿no? Y los convierto en otras cosas, dependiendo de la conveniencia en términos económicos, políticos, sociales. Lo que tiene todo lo que implica, ¿no? El trabajo de los medios de comunicación en general, que aunque en el caso de Daniel hemos estado enfocándonos, ¿no? Desde el ámbito de la prensa escrita, pero de todas maneras estamos viendo toda una confluencia aquí también de información de redes sociales, de noticias. Lo que pasa es que, y eso es bien interesante en el caso de, actualizar un poco, porque es bien interesante en el caso del trabajo de, generalmente, por lo menos en Perú, no fuera, pero por lo menos en Perú, en lo que es la abstracción o las imágenes geométricas están mucho más ligadas a trabajos que no son necesariamente con trasfondos o con contenidos discursivos más políticos o más sociales o de análisis de una realidad, ¿no? Entonces generalmente están mucho más ligados al etéreo, a lo metafísico, a lo netamente estético, pero en el caso de Daniel también hace un buen equilibrio de esas dos cosas, ¿no? de la parte estética, formal, con aspectos discursivos conceptuales, ¿no? Las estructuras, cómo maneja el sistema, además de la estructura de eso, porque por un lado trabaja lo virtual y esta imagen mental, ¿no? Esta imagen mental que es la que nosotros conectamos cuando leemos una información, ya sea de prensa escrita, de medios televisivos o cualquier tipo de medio de comunicación. Nosotros tenemos un mundo en el cual nosotros vamos a o convertirnos en los sujetos, en los perfectos sujetos de la manipulación, ¿no? Podemos ser incluso hasta esclavos de nuestra propia realidad mental, ¿no? A partir de eso, como podemos también ser una persona mucho más analítica, transmisora, o alguien que quiere dar una pausa, ¿no? Esa pausa que da con esas imágenes blancas que están estos rombos, estos triángulos, ¿no? Que están tapando espacios en la red, no se ve lo que había aquí, y además creo que hay una conexión entre muchas de las noticias que se han bajado, que están en portugués, pero son de un tema que nos atañe. Hay incluso una ex ministra que conocemos bien esa historia, ¿no? Y hay una mezcla de todo lo que Daniel, ¿no? Daniel trabaja con una imagen en donde no se olvida de dónde está, no se olvida quién es, ¿no? Perú, dónde está Brasil, y además tiene que irse a Islandia, porque en Islandia va a ir como dialogando con todo lo que tiene detrás, ¿no? Ya va a Islandia con sus colores preestablecidos, con lo que él ha elegido, con sus propias decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí sí se puede hacer un análisis de algo, porque aquí sí hay una distancia para el análisis, ¿no? No es que él dentro de es un sujeto enajenado que se deja llevar por y simplemente habla acerca de él, sino acá hay una distancia, hay una pausa que él puede tomar para poder realizar realmente un paisaje mental a partir de lo que él ha recibido de todo eso, ¿no? Y llegar a sus propias conclusiones y a sus propios resultados, ¿no? Y en el caso de ese paisaje
esa hiperrealidad, que en realidad va más allá de lo real, porque es una realidad llena de información, llena de sobresaturación, ¿no? Y que se transforma, y las imágenes que conforman ese universo son transimágenes que contienen, que van más allá de la imagen, porque contienen todo ese ámbito mental, ¿no? Y ese ámbito mental que muchas veces puede ser engañoso, que muchas veces nos hemos dejado llevar por él, nos hemos dejado llevar por lo que creemos que hemos construido dentro de una imagen virtual, ¿no? Es algo que lo puede manejar, en este caso, con estos paisajes mentales que trabaja Daniel. Conversando con él, hablamos mucho, porque la veo achinada, no es un blanco, pero un poco achinadito, la nieve y todo eso. Ahora, esa persona que era ¿Era de dónde? de Brasil. Era de Brasil. Solo que la máscara era de látex, era tan mal confeccionada. Y evidentemente una máscara que realmente parece una noticia falsa, siendo verdadera. Este proyecto me hizo pensar mucho no haya espacio para el error, porque en el sentido que allá no había ni papeles de arte ni nada, entonces tenías que llevar muy específico lo que ibas a hacer y pues si equivocabas ya se malograba el proyecto. Entonces eso también, ¿no? Yo iba a hacer una selección de imágenes para crear ese efecto de dar una distancia, ¿no? Claro, ya lo que hice de fondo es que yo fui haciendo la producción, primero pinté los fondos y después fui componiendo poco a poco las imágenes, uno pintaba una imagen, después escogía otra imagen y la pintaba encima y a veces por eso hay esta sensación de que podría hacerse de gráfica, ¿no? Pero hay intenciones en hacer una pintura plana y confundir cuál es la imagen que viene de la visual y otra del mundo virtual. Y se confunden los dos, un poco pensando en paisajes mentales. Sí. Y es una imagen virtual cuando traes a lo no tangible, a ese paisaje mental, a esa imagen mental, pero también tiene que ver con lo virtual en el sentido de ese espacio cuando están trabajando con estos medios de comunicación, que es las formas en donde ahora nosotros recibimos mayor cantidad de información y contenidos. Más aún incluso los periódicos que cada vez se dejan de ver menos y también, ¿no? Claro, eso es interesante porque este proyecto lo hice en 2019, que fue antes de la pandemia, octubre de 2019, y me pareció un proyecto que una persona miraba y decía, es interesante. Pasado el 2020, de pronto ese proyecto, aquí alguien quiere poner este proyecto. Me llamó la atención de que de pronto se volvió esto como una realidad muy grande, porque lo que vimos después del 2020 es que nos lanzamos, consumimos mucho más de lo que ya consumíamos información y bueno, se volvió, y eso es una cuestión interesante también para mí, como el espacio le dio el tiempo y el espacio a los proyectos. Y los medios de comunicación en lengua como esta están en tela de juicio, ¿no? Están totalmente, muchos de ellos hay una gran pérdida de confianza respecto a lo que es la lectura o la recepción de la realidad o la verdad o la construcción de un hecho, que es la veracidad está en juego. La capacidad de recuperación también, ahora que viene hoy en día con cada proceso electoral que viene, todas las propagandas que vienen, la manera virtual, los videos, que cada vez se acelera más, no parece que fuera a crecer, sino que es algo lo que tenemos que vivir de una forma crítica, quizás, una crítica más. Sí, eso me interesa muchísimo, además, de parte de lo que es el aspecto formal. El hecho de que normalmente si uno tuviera que esperar una obra que analice estos paisajes
digitales, esta virtualidad, este momento, ¿no? Generalmente estaría esperando algo más conceptual, más así, ¿no? En términos de estética conceptual, de lo conceptual del modernismo, ¿no? Pero cuando de repente lo ves desde un punto de vista o desde una estética, un aspecto formal que está mucho más ligado a la abstracción, se vuelve algo fascinante, ¿no? Uno no estaría yo hablando de eso, justamente digo, wow, estamos hablando ya desde otra estética que está dando la vuelta a lo que normalmente estaríamos viendo dentro de un trabajo más concreto, ¿no? Un arte mucho más concretista, ¿no? No lo veníamos abordando estos temas, ¿no? Y sin embargo, los aborda desde aquí y funciona. Y ese es, ¿no? Algo que a mí me asombra, por lo menos dentro de la cantidad de obras de arte que tengo que ver normalmente, me parece que no es común. Y eso es sumamente interesante también. No sé si algo, realmente para traer las preguntas del público que quieran preguntar, cualquier tipo de pregunta sobre esa religión. Sí, pero a mí me gusta cualquier duda que tengan, comentario, pensamiento, que quieran comentar o preguntar. Sin restricción. Sin restricción. Para esto en términos generales, pero sí me parece sanador, me parece algo ecológico para la mente, poder, ¿no? Me parece hasta higiénico para nuestro cerebro, poder ver otras formas de trabajo que son mucho más, que no están nada abandonadas, que están en donde la obra vale por la obra, más que por la cantidad de inversión que se tenga en el marco, en el super, sino que además que vale muchas veces, dependiendo de la obra, no lo necesita, ¿no? O sea, esta obra no necesita pues, un marco churrigueresco, ¿no? O barroco, o de otro tipo, ¿no? O sea, tranquilamente funciona sumamente bien así. Para el caso de los artistas que pueden pensar además que este tipo de trabajos son sumamente versátiles por el hecho de que se pueden trasladar a diferentes países, que es lo que está haciendo Daniel, ¿no? La capacidad de poder transportar, movilizar este tipo de obra, que además es un factor que hace que las obras se internacionalicen y son un dolor de cabeza de las instituciones, ¿no? Poder trasladarlo a la obra por el peso, por lo que significan los seguros, por todo lo que implica, ¿no? Muchas veces hace que se imposibilite que el trabajo pueda salir más fuera en términos de exposiciones, ¿no? Esta practicidad me parece bastante resaltable, además que funciona sumamente bien. Sí, es interesante eso, como forma en la idea del formato. Yo creo que si hablamos de cultura, hay cultura contemporánea, hay arte contemporáneo, se utiliza la cultura como medio y no como un fin. El fin no es hacer una gran cultura, sino es comunicar una idea a través de un lenguaje que es la cultura. Entonces, yo creo que en ese sentido esas obras se marcan que sería cultura contemporánea. Y esa es como la idea. Sí. No sé si la pregunta es si lo has hecho adrede, hay como niveles. O sea, cuando yo vi las fotos, yo pensé que era serie. Será porque yo vengo grabado, entonces en mi cabeza, ¿no? Pero en todos los niveles, ¿no? O sea, en la mujer yo digo que veo 3 niveles, es más como una tercera dimensión. Acá igual, ¿no? Pero los fondos son como una manera de pintar y lo que está arriba tiene otra manera más plana, ¿no? Distinta. Sí. Y eso no sé si esa es la intención, como Sí, hay generar, texturas, hay contrastes de texturas también. o generar esos niveles de lectura, ¿no? O sea, ¿no? Porque ahí yo veo como luz, luego como medio, luego más oscuro, ¿no? Sí, fue una construcción gradual y creo que sí se generan contrastes, hay una pintura plana, como ese bloque celeste, y esto que eran poquitos, se enciende cuando uno va a hay una construcción gradual de cada obra, en un sentido de
a pesar de que las hice todas en un mes, cada uno tomó su tiempo, ¿no? Porque uno puede hacer 20 piezas al mismo tiempo y no es que cada pieza tiene un día o dos, sino que todas tienen como un mes, 30 días al final son 20 horas hechas en 30 días. Bueno, no sé, o sea, se siente que hay esa cosa de universo, ¿no? Sí. Creo que esta presencia me ayudó a hacer la guitarra y estar con ellos. Y tenía que decidir esa presión también lo que fue con todo. Sí, eso que te decía, te acordás que yo también te lo mencioné, ¿no? Habían varias dimensiones en el trabajo justamente de los periódicos. Había pero de repente tú mismo no lo haces, pero cuando tú lo ves, con los papeles, con los tonos, el blanco, o en el caso de aquí, ¿no? Porque los colores como vibran, algunos salen más que otros, ¿no? Entonces, si hay esa sensación de perspectivas distintas de dimensión, ¿no? Y tampoco estaría coherente con respecto a la parte, o sea, sería coherente con la parte discursiva, porque la parte discursiva también tiene muchos niveles y dimensiones de entendimiento. Es como que están coordinados por ahí. Es interesante como pensar la cultura. Yo creo que un poco en los contrastes que hay en el tipo de medio que absorbe, ¿no? Entre un blanco y negro que es el papel formal y todos estos que vienen a partir de internet, es una pantalla, luz y color, y cuando hablas sobre la cultura o cuando hablas sobre lo que bloquea, me pongo a pensar que de repente el color de los corpos, uno es luz, que es el proyector de pantalla, y es lo que te deja en la memoria de la retina, cuando vas colorando tus párpados por dentro, son como que estos colores, y lo que te queda de la imagen grabada. Es algo particular, porque hice muchos artistas de Islandia que como pinta luz blanca tienen a hacer los colores de gris o no sé, hay esa particularidad de la idea. Pero dentro de todo también el trabajo que es hablar de la internet y tratar ambos de aceptar la imagen, esto llega a llegar a las formas, como un campo de pero claro, al final los colores son muy sustitutos. No sé si alguien más. No, claro, y yo lo que también mencionaba era que esta contemporaneidad del trabajo y el retorno al cubo blanco, porque bien hablamos con Marcio y con Daniel, era si han venido las galerías de Lina, siempre son bien teatrales, ¿no? Por ejemplo, la siguiente muestra de la Sagaria, todas las arrasas pintadas rosa, es completamente válido. Pero tanto Daniel como la empresa que está al costado, ambos curadores han optado por el cubo blanco, es algo que ya no se había visto hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente significar, y la decisión de Daniel es simplemente tomar la mitad de las salas, porque allá no hay nada. O sea, no miedo a no tomar todas las paredes, también es tan importante. Si no, el artista optó por tomar 3 de las 5 paredes que la sala, no hay ningún problema, nadie está presionando porque no tomó esa mediática. O sea, toda la mitad de las 3 pasan de blanca, sin obras. Creo que en ese sentido me gustó la idea de las columnas, porque hay algo ahí en esta columna blanca que permitía, no sé, un espacio radical como, no sé, tiene una arquitectura muy particular. O sea, está en la capilla de una iglesia, reitero, que es una cosa que parece de una nada espacial. Pero aparte, estas piezas, particularmente, me gustaba para ponerlas a hacer con estas maderas, puesto que yo había hecho una exposición anterior, este proyecto fue anteriormente, todas estas pinturas
columnas en un departamento, no sé, menos de 50 metros cuadrados. Bueno, un departamento de Copán, donde estaban todas las paredes llenas de esta. Entonces, que permitían hacer esta información que parecía como un kiosco, que estaba invadido. Y como todas las juntas, realmente chocaban, porque ya la agregación de valor era muy fuerte. Y entonces, de una forma, bueno, el proyecto en este sentido nació ahí como idea, en Sao Paulo. Y estos periódicos puse en un repaso en una galería de un subsuelo, de una víctima. Pero era el mismo proyecto, que se iba a hacer un paso y se iba a hacer el otro. También lo traje con el trabajo. Entonces de ahí salió esta idea de, bueno, esto también podemos verlo como si fuera un tiempo de formación que se en la calle. Después más lo asoció con una tabla y también razón porque también usaba para una información como para cosas muy efímeras que son de color un rosado fuerte, que se van a tener entonces, bueno, fue un poco esa lectura y creo que también acá en el espacio, pues, cuando llega el espacio siempre hay el reto, ¿no? Yo creo que para mí fue esa línea, esa columna que ya y para darle el espacio también a que la obra hable, pero sí, creo que para el montaje de tomar las personas, aún todavía no podíamos columnas, es muy fuerte. Sí. Porque cuando yo ingresé, yo vi el texto de Marcio. A Marcio yo lo conozco de hace muchos años, entonces aquí hay un estado de confianza, ¿no? Con Marcio de poder estar aquí también hablando. Y en el caso de ver el texto de Marcio, pero veo desde mi punto de vista de curador también, lo veo entre las columnas tipo Partenón, ¿no? O sea, el espacio de curador en una especie de altar, ¿no? Con un especial lugar, ¿no? Que decía, pues, Marcio esto. De hecho, estaríamos comentando, ¿no? De ese lugar que le han dado al texto curatorial, ¿no? Es totalmente así. Sí, creo que es muy Espectacular. interesante hacerle como, por ejemplo, esa pieza como ya estas columnas están centradas, esa pieza no la centremos, sino que la hice un poco más hacia la derecha. Y eso fue intencional para romper justamente la simetría de la columna. Por ejemplo, una cuestión claro, de espacio. Porque si ya lo ponía central, ya tiene que ser un poco romper este simetría. Y también darle más espacio a las piezas que son un punto de referencia. Y sí, o sea, en verdad lo comenzamos así como unos poquitos, y ya la función más, un poco así. Bueno, espero hayan gustado esta visita guiada. Agradezco mucho a Ani su tiempo, sus palabras, y a Charles también por sus palabras y acoger el proyecto aquí en el bueno, va a ser